Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Bienvenidos al canal La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro. Nuevamente un gusto que nos volvamos a ver. El tema de hoy día se llama, mis queridos hermanos, los sueños que no son de Dios. La verdad que hemos estudiado que hay sueños que son de Dios, pero hay sueños que no son de Dios, que son inspirados por el diablo. Vamos a ir al libro acá de Jeremías, capítulo 29, versículo 8. Vamos también acá, que Dios nos advierte que no hay que creer en los sueños de los falsos profetas. Ahora, hermano, algo bien interesante, pero ¿qué pista tenemos nosotros para diferenciar los sueños que son de Dios y los sueños que no son de Dios? Hoy día vamos a estudiar ese tema, ¿ya? Jeremías capítulo 29, versículo 8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen, dice, vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan, ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Aquí dice Dios que tenemos que tener cuidado muchas veces con los falsos profetas, o por los adivinos, o por las personas que tienen sueños, o tenemos sueños, dice acá la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo saber cuando un sueño es de Dios y no es de Dios? Vamos a ver que cuando el sueño se cumple y cuando el sueño no se cumple. Vamos a ver aún así cómo discernir que esto es de Dios. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10. Vamos a ver la primera parte en este mismo tema, acerca de cuando las personas que sueñan tienen sueños o tienen visiones y eso no se cumple. Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 9 dice, cuando dice entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderán, dice, a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué tenían que ellos prestar cierta atención? Versículo 10, el 20 de Deuteronomio 18:20 dice, el profeta dice que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablase en el nombre de dioses ajenos, tal profeta morirá. Aquí el Señor dice que se podía levantar un profeta en el nombre de Dios, que se levante con presunción. Yo estuve investigando un poquito la palabra presunción, significa vanidad, presumido, altivo, que se cree superior a los demás. Hay que recordar que este no es el carácter de Dios. Jesucristo era humilde. Los falsos profetas no son humildes. O son, como dice la Escritura, lobos en piel, son ovejas en piel de lobo. Así que, mis queridos hermanos, hay que tener cierto cuidado. Pero ¿cómo? ¿Cierto? Vemos acá. Puede que hablar en el nombre de Jehová y fuera falso. Pero también puede hablar en el nombre de dioses ajenos. Si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Mira qué interesante, ¿eh? Si alguien sueña un sueño, ¿y cómo vamos a saber si ese sueño es de Dios o no es de Dios? Si el profeta dice hablar en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción ha hablado tal profeta, no tengas temor de él. Aquí la palabra de Dios bien clara, mis queridos hermanos, cuando se predicen cosas, alguien tuvo sueño, profecías, y esa profecía no se cumplió, ese profeta, aunque hable en el nombre de Dios, y hable, como dice la escritura acá, dice Dios, en el nombre de otros dioses, es un profeta falso. Por eso, mis queridos hermanos, hoy día hay muchas cosas, iglesias que han profetizado fines del mundo, bueno, con mucho respeto a los hermanos testigos de Jehová, ¿cierto? Russell, Ryan, predicaron muchas veces el fin del mundo con fecha. Los hermanos adventistas también predicaron el fin del mundo en el año 1843 y el año 1844. Y muchas cosas que dijo la profeta de los adventistas, como Elena de White, tampoco se cumplieron. Y de hecho, lo escrito en Elena de White hasta contradice la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, nosotros con los profetas que a veces también se levantan dentro de las iglesias evangélicas. Y lo que dicen tampoco se cumple. Tenemos que tener cuidado. Ahora vamos a ver, mis queridos hermanos, al libro, mis queridos hermanos, de Deuteronomio. Vamos a ver que acá el Señor la cosa la pone un poquito más complicada. Deuteronomio capítulo 13. Pero ¿qué sucede si el falso profeta dice algo y se cumple? Vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 13. Aquí también el Señor nos da a nosotros una advertencia acerca de falsos sueños. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 dice,
cuando se levantare, dice, en medio de ti profeta, oh soñador de sueños, te anunciase, dice, señal o prodigio, y se cumpliere la señal y prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámoslos. Aquí el Señor da otra pista para poder identificar las personas, mis queridos hermanos, que no son de parte de Dios. Si aparece un profeta o un soñador de sueños, y lo que dijere él se cumpliere, dice acá la palabra de Dios, pero dijese, vamos tras dioses ajenos, vamos a adorar otros dioses, ese profeta, mis queridos hermanos, no es un profeta de Dios. Versículo 3 dice, no dará, dice, oído a las palabras de tal profeta, ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está, dice, probando para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, con todas vuestras almas. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Aquí aparece algo muy importante, hermano. Yo le digo una cosa, ¿cuántas personas hoy día andan buscando la iglesia verdadera? Y todas las iglesias dicen que yo soy la verdadera. Pero buscar la verdad es mucho más que buscar una iglesia que se diga tener la verdad, sino que hay que buscar al Dios de la verdad, al Dios verdadero, a Jesucristo. Aquí la Biblia es bien clara. Dice claramente acá, en el versículo 28 dice, guarde y escucha todas estas palabras. ¿Las palabras de quién? Las palabras de Dios, que yo te mando. Para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, dice, te vaya bien a ti, a tus hijos, después de ti, para siempre. Aquí vemos nosotros, mis queridos hermanos, de que Dios, eso es lo que Él desea. Versículo 4 decía, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Hermano, no hay duda, mis queridos hermanos, que realmente a Él tenemos que escuchar, tenemos que buscar a Dios. Tú te puedes juntar en tu casa, si has tenido mala experiencia en iglesia, no es necesario que tú dejes al Señor. Un día yo conversaba con un niño que era testigo de Jehová, hoy día recién lo conocí, y él me decía que ya ni siquiera cree en Dios, porque tuvo muy mala experiencia ahí. Los testigos muchas veces ponen reglas que ni siquiera Dios ha puesto. A veces las religiones en general comienzan a apoderarse de la voluntad de las personas, y se hace un daño tan grande muchas veces que pues la gente se pierde, familias completas se van. Uno, si ha tenido mala experiencia, no significa que uno tenga que abandonar a Dios. Uno puede seguir adorando de igual manera al Señor. Así que, hermano, hay que tener cuidado con los líderes, ¿cierto? Que son dictadores dentro de la iglesia. Pues sí, dice el texto hoy día que tenemos que ir en pos de Jehová, nuestro Dios, andar y temerle a Él y guardar sus mandamientos. Al que tenemos que seguir no es a una iglesia. La iglesia muchas veces se enriquece, quiere nuestro diezmo, quiere nuestra plata. Nosotros tenemos que buscar al buen pastor, porque el buen pastor dio su vida por nosotros. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, mi deseo de oración, no te apartes de Dios, siga a Dios porque la salvación depende de Él. Hermano, Cristo viene y la salvación no está en una iglesia, la salvación está en el Señor Jesucristo, la salvación está detrás de un nombre y ese nombre es Jesucristo. Que Dios te bendiga, comparte estos temas con otras personas, suscríbete al canal y sigamos analizando juntos la verdad de Dios. Ahora vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por estudiar tu palabra, que tú puedas bendecir a los hermanos que andan buscando la verdad en ti, solamente en ti, Señor. Tu palabra dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Sabemos, Señor, que tú nos amas y estás cuidando tus ovejas, las ovejas que realmente te aman, Señor. Bendice a nuestros hermanos, a los enfermos, a los que tienen problemas económicos, los que tienen enfermedades terminales, Señor. Tú seas con nosotros y tú nos bendigas, Señor, y prepáranos para el encuentro con Jesucristo cuando ustedes vengan en la segunda venida. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos.